Uno, dos, tres. Bienvenidos. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Hoy vamos a seguir con el estudio del libro de los Hechos y estamos tratando estos cuestionarios. Vamos a pedirle a cualquiera que lea la pregunta que sigue. Dios les bendiga, pastor. En las copias que nosotros tenemos, la pregunta 30 no está, pero sí está la respuesta. La 30, ¿qué dice? Le leo la de la copia de la pastora. Dice la pregunta 30. ¿Qué lección hay en la venida de Pedro? La respuesta. En la visión. Ajá. En la copia dice la respuesta. Que la salvación no era para los judíos, sino para los gentiles, también siempre y cuando creyeran y recibieran a Jesucristo. Amén. Ok. Es muy importante tener claro que la salvación primero fue para los judíos. La etnia judía era la que tenía el privilegio de recibir la ley, recibió la ley, recibió los pactos. De ellos también son los patriarcas, de ellos también es la señal de la circuncisión. Y por mucho tiempo los gentiles eran considerados perrillos o fuera de la herencia de la salvación. Sin embargo, en el relato bíblico ustedes pueden encontrar a Naamán, que era un gentil, fue sanado. También podemos encontrar al rey Ciro, a quien Dios le llama mi siervo. 200 años antes que él existiera, ya Dios lo estaba llamando su siervo, y que Ciro iba a ser el instrumento para hacer volver a Israel, y cumpliéndose la profecía de Jeremías 29:10. Gloria al nombre del Señor. También notamos en el libro de Jonás que Dios envió a Jonás a predicar la palabra de Dios a los ninivitas, y los ninivitas eran totalmente paganos, eran idólatras, y los ninivitas se arrepintieron de sus pecados y ellos también Dios los perdonó. Pero en términos general, salvo algunas excepciones, la etnia judía era que tenía el privilegio de ser salvo, y todo el resto de la humanidad eran gentiles y estaban excluidos de los pactos, por lo tanto eran inmundos, impuros y no sucios. Amén. ¿Alguna pregunta? Entonces, según nuestra hermana leyó, dice la respuesta, sino para los gentiles. Cuando Pedro llega y predica en la casa de Cornelio, era una innovación. A los judíos no se les permitía entrar a la casa de un gentil, porque era considerado inmundo, contaminado. Por lo tanto, ellos se mantenían lejos. Si la condición de un judío era no entrar en la casa de los gentiles, porque se hacía impuro,
se hacía inmundo, cuánto más era inmundo que se le hiciera a ellos partícipe del evangelio y de la salvación. Pero Pedro tiene una comprensión y una revelación especial. Ustedes recuerdan que Pedro fue el que le contestó a Jesús cuando Jesús preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron: Juan el Bautista, Isaías, Jeremías o alguno de los profetas. Eso dicen la gente de mí. Pero ¿qué dicen ustedes que han estado conmigo? ¿Quién soy yo? Y ellos no se atrevían a decir quién era Jesús por asunto de ubicación de la identidad real y verdadera de Jesús. Pero vino un rema del cielo, una revelación del cielo a Pedro, y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ve? Tuvo el privilegio de que Dios le revelara a él que el Mesías, el que estaba en medio de ellos, era el Hijo del Dios viviente, por lo tanto, el Redentor, el perdonador de los pecados, el Salvador del mundo y el vencedor de Satanás y de todo lo malo, Jesús. Pero Dios le da el privilegio también a Pedro, de abrir la puerta a los gentiles, y ellos, para todos los judíos, la existencia de la iglesia compuesta de judíos y de gentiles era un misterio. Ellos no conocían que iba a haber un pueblo que se llamaba iglesia, al mezclado los gentiles con los judíos. Pero Jesús le dijo a Pedro, allá en la pesca milagrosa número 1, porque hubieron 3 pescas milagrosas, le dijo: no temas, Pedro, desde hoy tú serás pescador de hombre. Es decir, vas a predicar, y en tu red, en la red del evangelio, tú vas a ganar almas. Bueno, Pedro lo hizo por primera vez en el día de Pentecostés. Capítulo 2, Pedro le predicó un mensaje que tenía como centro la muerte y la resurrección de Cristo. Y el día de Pentecostés, Pedro los llamó a la concurrencia a arrepentirse de sus pecados para tener la vida eterna. Ese día, la Biblia dice que se convirtieron compungidos, llorando, tocado por el Espíritu Santo, se entregaron 3,000 almas. Y ese día Pedro usó la llave del poder del evangelio para abrirle la puerta a los encarcelados, para abrirle la puerta a los que estaban heridos, y se convirtieron al Señor Jesucristo, dejando las tinieblas y dejando a Satanás. Pero yo les hablé en la clase pasada que hubo un movimiento, gloria al nombre de Dios, de 30 años de la predicación del evangelio a los judíos. Se predicó por toda Judea, por todo Jerusalén, por toda Samaria y Galilea, la palabra de Dios, esos 30 años. Y cuando llega el año 40, el evangelio, entonces, después de estar saturada la tierra de Canaán a las ovejas perdidas de la casa de Israel, los judíos, se va a predicar entonces a los gentiles. Y esta puerta de la predicación a los gentiles no era muy fácil, porque había un prejuicio legendario, un prejuicio de mucho tiempo, de que los gentiles no tenían parte en el evangelio ni la salvación.
eran impuros y estaban condenados a la muerte. Pero esto era un misterio que iba a ser revelado a su tiempo. Por lo tanto, ahora Dios le da la visión a Cornelio, el ángel le aparece, le da directrices exactas. Las directrices que siempre da Dios son exactas. Me he puesto a mirar a la escritura exacta, donde no le da a la persona margen para estar inventando nada. Exactamente lo que él quiere. El ángel le dice que mande a buscar a Pedro, un Pedro que él no conocía, ni sabía dónde estaba. Le dijo, está en Jope, en la casa de Simón Curtidor. Mándalo a buscar y él te va a decir, te va a hablar lo que tú debes saber, escuchar. Así que ese hombre fue donde Pedro, enviaron 3 emisarios y llamaron a Pedro, y ahora Pedro entiende el misterio. ¿Cuál es el misterio que entiende Pedro? Que también Dios tenía en cuenta a los gentiles. Por lo tanto, podemos interpretar que universalmente no existe acepción de personas. Para la salvación no existen grandes ni pequeños, ni nacionales que no hayan sido alcanzados y cubiertos por la sangre de Cristo. Todos tenemos derechos, porque todos somos pecadores, pero tenemos el derecho por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, por el derramamiento de su sangre y el pago por la culpa de la humanidad. Todos tenemos derecho a arrepentirnos y recibir el don de la salvación por la fe en el Hijo de Dios. Pedro comprendió que la salvación no solo era para ellos, comenzó con ellos, pero que la salvación era para todo el mundo. La pregunta número 2. Dios bendiga. Pregunta Amén. número 31. ¿Cuántas veces le dijo Dios a Pedro, levántate, mata y come? Respuesta, 3 veces. Mire que cuando Dios le da la visión del gran lienzo a Pedro, y dentro de ese gran lienzo que bajó, en su campo visual, él vio animales impuros, animales que para la salubridad no eran buenos, como por ejemplo el cerdo, el conejo, y que los judíos por la ley se les estaba prohibido comer, participar de esos alimentos o esos animales. Era estrictamente dietético, de salubridad, pero ahora Dios le da la interpretación correcta. Y sabiendo cuál iba a ser la respuesta de Pedro, le dijo el Señor una vez, Pedro, levántate, mata y come. Pedro, levántate, mata y come. 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Para que él no dudara que eso venía de parte de Dios. Si viene una vez usted dice, eso fue cosa mía, pero 3 veces se le dice, levántate, mata y come. Gloria al nombre del Señor. La pregunta número 32. Dios bendiga. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Respuesta, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Si nosotros aplicamos la revelación de Jesucristo a Pedro, no debemos lo que tenemos, la palabra de Dios, la experiencia de la salvación, y habiendo conocido a Cristo por la fe, decir este se va a perder, aquel no lo va a predicar, este no tiene escapatoria, se lo va a llevar el diablo. No haga eso.
tenemos que predicar a las naciones, a los pueblos, a las aldeas, a los continentes, donde quiera que Dios te llame. Nosotros como creyentes somos deudores de llevar la salvación y el mensaje del fuego del Evangelio. Jesucristo dijo: vine a echar fuego a la tierra. ¿Y qué quiero ya? Ya el fuego está encendido. ¿Cuál fuego? El fuego del Evangelio. Y nadie lo puede apagar. Se han levantado persecuciones, matanzas, pero no han podido apagar el fuego del Evangelio. Cuando nosotros pedimos un avivamiento y le pedimos al Señor, manda fuego, lo que le estamos pidiendo es un sobreavivamiento, otro sobre del que está. Ya nosotros estamos en un avivamiento, pero le pedimos a Dios un sobreavivamiento, un avivamiento más de lo que tenemos y un movimiento mayor del Espíritu Santo. Bien, aquí lo que Dios limpió, le dijo el Señor a Pedro, no lo llames tú común y no lo llames tú inmundo. Si Dios dijo que por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hay salvación igualitaria para todos los seres humanos, usted y yo no debemos llamar común, inmundo o perdido a nadie. Todos tienen la opción de arrepentirse y alcanzar la salvación. Yo dije en una de las clases, y tal vez lo vuelva a repetir, que nadie está en el infierno porque Dios no lo aceptó. Si alguien está en el infierno, en el tormento del fuego hoy, es porque nunca se quiso arrepentir, nunca quiso reconocer su falta, y no porque faltó un Cristo glorioso que estaba dispuesto a perdonar, porque Él siempre quiere perdonar. Acuérdense que nos enseñó que dijo: perdona a tu hermano 70 veces 7. Eso significa infinitamente. Mientras tu hermano te pida perdón, usted debe estar en la condición de perdonar. Y Jesucristo no vino a condenar, sino a salvar. Es decir, mientras exista la dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo por más de 2000 años, y exista la iglesia, el periodo eclesial, donde está la iglesia, hay perdón de los pecados para todos los seres humanos que quieran que sus pecados les sean perdonados. No le llames tú común. En otra palabra, ¿quién eres tú para llamarle inmundo, sucio, asqueroso al que yo limpié? Mi sacrificio en la cruz del Calvario es tan eficaz que todos están limpios siempre y cuando me acepten como el Salvador o el que limpia sus pecados. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No lo hay. La situación puede ser dos cosas: enseñanza va muy buena o va muy mala. Pues vamos a seguir con la pregunta que sigue en nuestro cuestionario. Dios bendiga. Amén. ¿Qué cualidad importante tenía Cornelio? Hechos 10:22. Tenía buen testimonio. Cualidad importante que tenía Cornelio. Hay una variedad de cualidades en Cornelio. Era un hombre que ayunaba, era un hombre que oraba, era un hombre que hacía un culto pequeño con su familia,
lo que llamamos altar familiar. Cuando tenía su tiempo libre, él se reunía con su familia y hacía culto, pero también tenía otra buena cualidad, que él hacía mucha limosna, daba hasta donde podía, porque nadie va a dar lo que no tiene, ni nadie va a dar para quedarse pidiendo, pero extendía la mano y ayudaba. Él podía hacer mucho que muchos de nosotros no podemos, a la magnitud de él. En la posición económica en que estaba, era un centurión, un capitán del Imperio Romano, y el Imperio Romano estaba en auge, en prosperidad, y él también estaba en prosperidad. Así que hacía mucha limosna y estaba cumpliendo el mandamiento segundo en importancia, cuando Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted ve una necesidad y tiene algo para dar, délo, esperando de Dios la recompensa por lo que usted hizo con el pobre, con el necesitado. Bien, gloria al nombre del Señor. El hermano leyó en la respuesta que algo importante tenía Pedro, que se llamaba el testimonio. El testimonio, el buen testimonio, que era de buena conducta, una conducta apegada al judaísmo, una conducta irreprochable. Ya le mencioné cuántas cualidades tenía Cornelio, y fuera de eso, era un hombre no de boca sucia. No andaba diciendo palabras obscenas. Era una persona respetuosa, adorador y servidor de Dios y de su prójimo. Así que tenía un buen testimonio. La persona del pueblo y en el ejército lo examinaban, dando a entender que una persona puede ser militar, puede ser policía y puede ser un siervo fiel de Dios. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Él era fiel. ¿Qué tenía él? Trabajaba, lidiaba con las personas, tenía el movimiento interno de su familia y el movimiento exterior en su comunidad, y todos lo veían como un hombre de conducta fiel a Dios y a lo que creía. Por lo tanto, el buen testimonio habla más fuerte que nuestras palabras. Yo puedo gritar: Cristo viene, pero alguien me ve y dice: pero yo lo veo haciendo cosas. Ese no está esperando a Cristo. Él no está preparado para que cuando Cristo venga se vaya. Entonces el testimonio debe ser guardado, debe ser vigilado, y nadie va a guardar el testimonio tuyo. Ni te preocupes tanto de que otro guarde el testimonio, guarda el tuyo. Como el Señor le dijo a Pedro: tú sígueme. Que no, Señor, y este que viene atrás, no, ¿a ti qué te interesa? Yo te dije que me sigas y sígueme. ¿Sí? Hay quienes se que preocupan por el testimonio fulano. Guarda el tuyo, cuidado con el tuyo. Te pones a cuidar el testimonio de otro y hablando mal de otro ya destruiste el tuyo. Pregunta, seguimos. El 34. Amén, gloria a Dios. ¿Qué actitud incorrecta hizo Cornelio? Hechos 10:25. Se postró a los pies de Pedro. Amén. Bueno, Cornelio confundió las directrices del ángel. Tal vez pensó: bueno, un ángel me apareció y desapareció y me manda donde Pedro. Quiere decir que Pedro es lo máximo. Yo también voy a adorar a Pedro porque allá fue que me mandó el ángel.
interpretó muy mal. Y al interpretar mal cometió un error y pecó. Cuando vio a Pedro, se arrodilló y adoró. No se pueden adorar ni las efigies, ni a los hombres, ni al marido, ni a la mujer, ni a los hijos, ni al carro, ni al país, ni al sistema. Éxodo 20, 1, 2 y 3. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, el que te sacó de Egipto. No te inclinarás a la imagen, no las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Entonces, él era un pagano, y cuando hablamos de un pagano, hablamos de una persona que tiene un sincretismo, una mezcla de el asunto de la adoración. Adora un fetiche, adora el palo, adora la imagen de piedra, adora el sol, adora la luna y adora, tiene una mezcla de dioses. Ese es un pagano. Adora la naturaleza, ese es un pagano. Nosotros éramos paganos, pero ahora somos cristianos. Nosotros adoramos a Cristo y seguimos la doctrina de Cristo. Y esa doctrina nos preserva como la sal a la carne o lo que se pueda dañar. Lo mantiene, y por eso Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor o su contenido, no sirve más para nada, sino para echarla a la tierra y que sea pisada de los hombres. Tiene que mantener el gusto, la característica preservativa como sal. Bueno, lo que Dios limpió, no lo llames tú como un inmundo. Hay veces hay una tendencia del ser humano, él es un perdido, ese no tiene salvación, ese es hijo del diablo. No, somos criatura de Dios. Y tenemos que orar, implorar por los que tienen conductas irregulares, como nosotros también la tuvimos. Y entonces aceptamos a Cristo. Vamos, mi hermano, con la pregunta siguiente. Estamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 10. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. ¿Qué Amén. debemos imitar de Cornelio? Hechos 10:27. ¿Cómo dice? ¿Qué debemos imitar de Cornelio? Hechos 10:27. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Qué debemos imitar de Cornelio? Invitar, evangelizar. ¿Qué debemos imitar de Cornelio? Invitar. Traer personas a los pies de Cristo para que escuchen la palabra de Dios. Esta es una característica que deben tener todos los creyentes. Invitar. Y que debemos imitar, predicando, invitando. Mire que Cornelio llenó la casa o el recinto donde estaban, dejándole el resto a Dios. ¿Qué va a pasar aquí? Yo no sé, pero Dios me dijo que trajera a Pedro. Así que tenemos que tener cuidado de no adorar hombre, no adorar mujer, no adorar iglesia, no adorar organización, no adorar nada que no sea Dios. Usted puede estimar, puede respetar, puede valorar, pero adorar solo a Dios. Ese fue el caso en el Imperio Romano.
cuando las personas eran perseguidas, porque Domiciano y Nerón desataron una persecución terrible. Y los creyentes se encontraron en el dualismo: o César es el Señor o Cristo es el Señor. Porque Domiciano se hizo proclamar Dios. Entonces los cristianos, cuando ya se fue a ese extremo, dijeron: no, el Señor y Dios nuestro se llama Jesucristo. Tú eres nuestro emperador. Y como Cristo separó los deberes a Pedro, a la gente que vinieron a él le dijo: dad a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. El impuesto, la honra, dice Romanos 13, se debe a los hombres. Respétalo, respeta la ley, pero adorar, ahí sí que estamos en problema. No puedo ni arrodillarme ni adorar a hombres, solo a Dios. Ahí tienen ustedes la experiencia de los Sadrat, Mesach y Abednego. Cuando Nabucodonosor lo quiso que se postraran y le adoraran su estatua, le dijeron: nosotros no nos vamos a postrar ahí. Si Dios nos libra, que nos libre, y si no nos quiere librar, que no nos libre. Pero tú debes saber algo, rey, que nosotros no vamos a adorar imagen. No vamos a adorar a nadie que sea nuestro Dios. Cuidado, cuídese. Cuando viene el anticristo que por un plato de lentejo puede negar a Cristo. Vamos a la siguiente pregunta. Dios les bendiga. Dice, ¿qué pensaban los judíos de los gentiles que eran inmundos? Ok. Ese era el pensamiento generalizado de los judíos, que los gentiles, como nosotros, éramos inmundos. Inmundo significa sucio, asqueroso o no impuro. Y por lo tanto, no teníamos derecho a salvación. Eso era lo que todos los judíos se le había enseñado, habían pensado que el resto del mundo, los gentiles, éramos inmundos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Amén, gloria a Dios. Pastor, es una pregunta ahora que estamos tocando este punto sobre el pensamiento de los judíos acerca de los gentiles. Eso en la actualidad, yo quisiera preguntarle a usted que ha tenido más acercamiento y ha ido a la sinagoga y ha tenido relación con los judíos en la actualidad. ¿Cuál sería el pensamiento de un judío actual que practica el judaísmo acerca de nosotros los que estamos fuera de lo que es la estirpe de ellos, pues, que no practicamos el judaísmo? ¿Cuál sería el pensamiento actualmente de un judío acerca de un gentil? Amén. El pensamiento, en resumida cuenta, de los judíos en cuanto al resto del mundo es variadísimo. Por ejemplo, antes los judíos no aceptaban a ningún gentil. En estos días nosotros nos vamos a reunir con el embajador de Israel, que es un judío, y con una cantidad de judíos, porque ellos, al escuchar en el mundo las predicaciones, los cultos televisados por las redes, han concluido que los únicos amigos de ellos somos los evangélicos. Y no variamos
porque siempre oramos por Israel, se porte bien o mal, nosotros somos amigos de los judíos, porque nuestro Salvador, el Mesías, es el judío por antonomasia. Ellos entienden eso, pero también entienden que nosotros no debemos hacer proselitismo. Si yo le voy a hablar a una comunidad judía, no voy para convencerlos que se conviertan o que se arrepientan. Ustedes aceptan a Cristo, al que ellos rechazaron, y ellos aceptan la palabra de Dios, pero dentro del universo del judaísmo tenemos una población judía que hoy cree como nosotros y son evangélicos y hablan de Cristo y han aceptado a Cristo, pero la mayoría de los judíos hoy están esperando a su Mesías, están esperando al Mesías, que es en griego el Cristo, y Cristo es en hebreo. Así que nosotros tenemos la mayoría de los judíos en el mundo hoy que ellos creen de otra manera. Ellos creen en Dios, pero creen en la Torá, creen en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ellos no creen que Jesucristo es el Mesías. No se olviden que ellos dijeron, no esta generación, pero la generación pasada de a la historia, dijeron, crucifícalo, la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos no aceptan a Cristo como el Salvador del mundo. Ellos cuando dicen, nosotros leemos en los libros, el que dividió la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo, ellos dicen antes del acontecimiento o de la historia. No hablan de Cristo ni antes ni después. No lo aceptan. ¿Por qué? Porque el diablo los engañó y ellos están esperando un Mesías. Están esperando el verdadero Cristo, porque que nosotros adoramos y sentimos el fuego y el gozo, ellos dicen que fue falso. Sabemos que este es el verdadero. Pero el Cristo que ellos están esperando viene pronto. Es el anticristo, el que va a hacer un pacto con ellos en el tiempo de la gran tribulación. Y luego se van a dar cuenta, cuando Él diga yo soy Dios y a mí hay que adorarme, se van a dar cuenta que en realidad el Cristo de ellos es el que estamos predicando, el que ellos rechazaron. Y dice en la Biblia que cuando Él venga, llorarán las tribus de Aser, de Nestalí, de Dan, Zambulón. Todos los hombres y las mujeres llorarán porque mirarán a el que traspasaron. Y van a llorar porque lo negaron por mucho tiempo, entonces lo van a aceptar, entendiendo que es el verdadero Cristo. Pero ahora ellos no aceptan a Cristo. Para ellos es Jehová, el Padre de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Están creyendo en Dios y están amparados por el sistema litúrgico de los sacrificios que están haciendo y de su forma de adorar. No podemos decir que no son salvos los verdaderos judíos, porque hay judíos ateos, hay judíos hechiceros y hay judíos homosexuales. Una comunidad muy grande homosexual está en Israel. Usted dice, ay, no, ellos no están renovados todavía. Ellos nacieron como nación el 14 de mayo del 48, pero ellos todavía no se han convertido.
Ellos están como nación allí y falta ahora la conversión. La Biblia también habla acerca de esa conversión, que Dios rociará sobre ellos agua limpia, es decir, va a quitar la impureza. ¿Cuándo? Dios lo sabe. ¿Cuándo va a quitar la impureza de los judíos y lo va a purificar totalmente? Y no habrá la pelea que ahora mismo hay. Hay una pelea política contra Netanyahu, el primer ministro, el otro. Las facciones que hay en el parlamento judío lo estamos viendo dividido, y nosotros desde aquí, si no escuchan, lo que les decimos es: busquen la unidad, porque divididos el enemigo va a volver a hacer lo que hizo en agosto, la matanza, desunido. Tienen que estar unidos como etnia y como pueblo, el pueblo de Israel. Bien, si hay otra pregunta. Amén, gloria a Dios. Pregunta número 37. ¿Qué comprendió Pedro, Hechos 10:34? Que Dios no hace acepción de personas por su nacionalidad, posición social, por su raza o etnia, sino que todos son iguales. Hechos 10:35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Entonces, usted puede notar que lo que la hermana leyó son las tendencias étnicas, las tendencias de discriminación que hay. Ni religión, ni credo, ni trabajo, ni cultura, ni nacionalidad. No se puede hacer acepción de persona, sino que en todo lugar se agrada a Dios de los que le aman y hacen justicia. Si hay una característica tremenda en Dios, es el Dios de la justicia. Dios es justo y no se vende. Si hay un millonario y un pobrecito peleando, y si el pobrecito tiene la razón, puede estar seguro que Dios le da la razón y le hace justicia a ese. No porque el otro tiene dinero o porque tiene otros privilegios, se va. No. Ahí sí la balanza que usa la ley es ciega. Ahí está. Se inclina a favor del que tiene la razón. Bien, seguimos. Dios le bendiga. La número 38. ¿Cómo podemos resumir el mensaje de Pedro en la casa de Cornelio? Respuesta: enfatizó la resurrección de Cristo y el perdón de los pecados en su nombre. El mensaje tiene una dirección. El día de Pentecostés y en la casa de Cornelio. El mensaje cristocéntrico. Cristo es el centro. Pero ¿qué enfatizaba el mensaje de los apóstoles en ese primer siglo, que debe ser la dirección hoy para todos los que predicamos? Que Cristo resucitó y que por la fe en su nombre, en el Cristo resucitado vivo, hay perdón de los pecados. Ese fue el evangelio que predicó Pedro, los apóstoles, y es el evangelio que nosotros estamos llamados a predicar. No el evangelio mercantilista, que tú das esto y Dios te da aquello, que tú siembras aquello y Dios te da lo otro. Todo lo demás que se hace necesario para el reino, se hace en la fe y por fe, pero no
con el interés que si yo hice esto, Dios me tiene que dar esto. Como que si estamos en el tiempo de la simonía, que cuando el cofre llega, el dinero llega al fondo del cofre, el alma de tu tío o de tu abuela sale del infierno y va al purgatorio. Mentira. Si eso era así, pues entonces Dios dice, cada uno coja su cofre y échale una moneda, invoque el nombre de su pariente y sáquelo del infierno y llévelo al purgatorio. Entonces Dios sería burlado, porque todos los que violaron la palabra de Dios, con una moneda en el cofre lo podíamos sacar. Yo le dije una vez, ¿no?, de una familia, uno de ellos se convirtió, pero todos los años reunían el dinero para sacar a mamá del purgatorio y llevarla a descansar. Pero cuando uno de ellos se convirtió, se dio cuenta de la falsedad y dijo, yo no voy a enviar dinero ahora, porque a mamá le gusta allá donde está, ¿por qué la van a sacar? Todos los años la sacamos y la llevamos a descansar. Y todos los años se cambia y hay que volverla a sacar y llevarla a descansar. Yo no voy a dar más dinero, déjenla ya que a él le gusta. Eso significa que ella era salva, no había que llevarla a descansar. El hombre no tiene la prerrogativa, el derecho de llevar a descansar a nadie. Jesús fue el que dijo, vengan a mí los trabajados, los cargados y cansados, y yo lo haré descansar. Nadie más lleva a nadie a descansar. Seguimos. Seguimos. Si hay alguna pregunta. Pregunta 39. ¿Qué podemos resaltar en la casa de Cornelio? ¿Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo como respuesta? ¿Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo como los 120 en el día de Pentecostés? ¿Hablaban lenguas? ¿Qué podemos resaltar? El hecho de Pentecostés. El fuego se encendió el día de Pentecostés, Hechos 2, 1 al 4. Pero el fuego se extiende ahora hacia todo el mundo. Por este gran acontecimiento descendió el fuego y Dios lo bautizó. No es el Espíritu Santo el que bautiza. El que bautiza se llama Jesucristo y Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego a los que creen en Él y le piden el Espíritu Santo. Así que comenzó el fuego del poder de Dios a manifestarse en la casa de Cornelio, y con lo de Pentecostés el Evangelio ha arropado al mundo entero. El fuego del Evangelio se ha manifestado al mundo entero y sigue corriendo a través de las voces de los siervos y siervas que predican el Evangelio. Pida el bautismo del Espíritu Santo. Y es una cosa importante, coyuntural, que si queremos un avivamiento y deseamos que el Evangelio se expanda en forma sostenible, gloria a Dios, el crecimiento sea estable y que los creyentes tengan fruto de arrepentimiento, debemos nosotros hacer énfasis en el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia de los creyentes luego que han sido limpiados con la sangre de Cristo y piden el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, y todo el que lo pide le será dado. La pregunta que sigue. Pastor, una pregunta. Porque yo conozco personas que tienen años pidiendo ser bautizados, pero no lo han conseguido o no han sido bautizados. La pregunta es,
si es falta de fe o de incredulidad o de qué. Lo primero que le contesto, que la salvación no es por ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Hay gente que han sido bautizados y están en el mundo. Han descuidado la oración y la comunión con Dios y siendo bautizado está descarriado. El énfasis está en perseverar en santidad y guardar la palabra de Dios y esperar la promesa que llegue. Si la promesa del bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo no ha llegado, yo tengo que tener una preocupación permanente, porque es una promesa de Dios. Pero ¿qué pasa? Hay personas que se conforman con ser salvo, no quieren más nada. No piden el bautismo del Espíritu Santo, no lo piden. Le da igual hablar en otra lengua que no hablar. Ese puede ser una razón. Yo soy salvo, yo me guardo para Dios, oro a Dios y no hablo en lengua. Bueno, incluso pastor, perdone, hay algunos que danzan y no hablan lenguas y hay unos que hablan lenguas pero no ok, la combinación se da. Hay personas que danzan y no hablan lenguas. Bueno, cuando se danza, la persona puede tener la llenura. Dios lo llenó, lo visitó y le dio esa experiencia para danzar. Eso me indica que está cerca si se consagra para ser bautizado o bautizada con el Espíritu Santo. Otro tiene las dos, danzan y hablan en lenguas. Todo depende de la actitud del creyente. La actitud de Dios para nosotros es bautizar con el Espíritu Santo a todos. Pero también podemos decir que pueden existir, y no lo hacemos generalizado, pero pueden existir, además del conformismo, pueden existir pecados. Una persona tiene una mala costumbre y no la quiere dejar. Entonces, Dios requiere que nosotros seamos bautizados. Por eso usted ve la experiencia de personas que se convierten hoy. Oye, pero si se acaba de convertir y Dios lo bautizó. Amén. Es que esa persona tiene peligro de salir de aquí y nuevamente volver a las costumbres mundanas. Amén. Entonces, como Dios le quiere dar poder para que resista el mal, lo llena con el Espíritu Santo. Aleluya. No te pongas celoso ni celosa. Dios hace lo que Él quiere con los suyos. Amén. Siempre y cuando lo importante tuyo es que tú perseveres hasta en el Señor. Porque todo creyente tiene el Espíritu de Dios. Todo. Eso es lo que debemos aceptar y tener. El Espíritu de Dios y que somos cristianos y guardamos el testimonio como Cornelio. Lo demás viene por añadidura, porque eso del bautismo del Espíritu Santo puede también ser cuestionado por la gente que nada más le da una piquiñita, va para el doctor que lo inyecten. Pero hay una promesa de que Dios sana. Amén. Pero no condenamos al que va al doctor, Amén. porque esta iglesia cree en la medicina científica, curativa y preventiva. Así que, y cree en la medicina divina que viene por medio de la fe. Si la persona va al doctor, no lo critique. Amén. Porque él va al doctor, no se quiere morir. Y si alguien cree que Dios lo va a sanar, tampoco lo critique. Dios lo va a sanar. Casi la misma situación está con el bautismo del Espíritu Santo. La persona no quiere, yo me quedo así. Y se queda así. Amén. Y el día que Dios quiere, se mete en el baño, está durmiendo y despierta hablando en lengua. Dios lo bautiza. Amén. Mira, aquí yo tengo a la hermana Isolina, no está aquí. Isolina yo la pastoría aquí. Bueno, cuando yo vine estaba aquí chiquita. Ya son 50 años. Pero no hace ni 5 años, ella estaba por ahí parada. 45 años.
y estaban adorando y alabando a Dios y de repente Isolina comenzó a hablar en lengua, hablar en lengua, hablar en lengua, hablar en lenguas, hablar en lenguas. Hasta el día de hoy sigue hablando en lenguas, pero pasaron 45 años. ¿Cuál fue la actitud de ella? Yo no sé, ni puedo decir por qué, pero la bautizó. Así que Dios es soberano. Seguimos. Amén, gracias, pastor. Dele. Dios le bendiga, pastor. En esa misma línea, hablando de la llenura del Espíritu Santo, yo tengo una pregunta con respecto a eso. Ajá. Cuando las personas se bautizan y son llenas del Espíritu Santo, o sea, con evidencia, refiriéndome a ese punto, y no habla más, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Ok, ahí vamos. Si Dios lo bautiza o la bautiza con el Espíritu Santo, ya está bautizado. Le voy a dar mi experiencia. El Señor me bautizó en mi casa. Hubo un culto de oración para recibir el Espíritu Santo los miércoles. Pero yo fui con todo el ánimo y según yo tenía fe que esa era mi noche. Pero terminó el culto, 0 hit, 0 carrera, 0 out. Oiga, yo estaba un poco nuevo y yo salí por ahí molesto. Y dije, Dios no me bautizó. Y yo vine pensando que me iba a bautizar. Ahora voy a mi casa, ni siquiera oro. El problema era mío. El problema era mío, si tú no quieres, no ores. Pero me fui a la casa y se me fue bajando el volumen. Y ya cuando me iba a acostar, de todas maneras yo le voy a dar gracias a Dios. Y esperé que apagaran todas las luces, porque en ese tiempo había una persecución en la casa. Yo no podía orar porque me eran unos gritos y unas cosas. Esperé que todo se apagara y me metí entre una pared y un estante. Y ahí me arrodillé y me puse a orar. Pero de repente me vino el apetito de nuevo. Yo voy a pedir aquí el Espíritu Santo. Lo voy a pedir, que no me lo dieron en la iglesia, pero yo voy a pedirlo aquí. Y lo pedí y de repente comencé a hablar en otra lengua. Yo digo, Dios me ha bautizado y hablando en lengua y hablando en lengua, contento. Fui y le dije al pastor, Dios me bautizó anoche. Y él me dijo, tienes que pedir confirmación. Y yo como que pensé, pastor está dudando de que Dios me bautizó. Bueno, está bien, yo voy a pedir confirmación. Y llegábamos como estudiantes de 4º año, llegábamos temprano al culto, varios. Y yo venía al altar. Gloria a Dios, aleluya, santo, bendito. Nada. Y me estaba atribulando, volvía y me sentaba. Pero Dios me bautizó. Y yo hablé en lengua en mi casa. ¿Y por qué no hablo aquí? Y gloria a Dios, alabado sea el Señor. Nada. Es lo que dice la hermana. Dios me había bautizado, pero yo no seguía hablando en lengua. Y yo seguí, pero de repente se abrió la fuente. Y comencé a bautizar, comencé a hablar en otras lenguas. Hasta el día de hoy yo hablo en lenguas. Puede que la persona habló una vez, no se ha interesado en seguir hablando. Como dijo Pablo, yo hablo lengua más que todos ustedes. Yo hablo lengua más que todos ustedes. Era un hombre que oraba en lenguas, hablaba en lenguas. Y si Dios me bautiza en el Espíritu Santo, yo debo dar curso de hablar en lenguas siempre. En mi oración es un espacio para hablar en lenguas. Porque cuando usted habla en lenguas, dice la Biblia que usted se edifica a sí misma. Y no habla lengua a los hombres, sino a Dios. Entonces hay 2 razones de peso. Y la tercera de más peso. Porque el que bautiza es Cristo. Y todo lo que Cristo da es bueno. Entonces si yo hablo a Dios, es a Dios. Y si me edifico a mí mismo, oh, qué bien, me voy a edificar. Entonces yo debo hablar en lenguas.
Ahora, el que no habla en lengua, habla en español. Y a través de esa lengua, pues expresa a Dios lo que siente y se edifica. Porque el Espíritu le guía a toda verdad. Lloramos, gemimos, intercedemos, pedimos perdón y en fin, invertimos nuestro tiempo en adorarle. La pregunta que sigue. La 40. En las lenguas que pasaban, magnificaban a Dios. Hechos 10:46. Ay, santo. En las lenguas, ¿qué pasaba? No eran trabalenguas, no era jeringonza, que en mi juventud se hablaba mucho de jeringonza. No, eran lenguas del cielo, eran lenguas vivas. ¿A qué se refiere las lenguas vivas? Son las lenguas que las naciones del mundo hablan. Hay lenguas muertas, se refiere que ya no se hablan, están en desuso. Pero el español, el inglés, el arameo, el alemán, el francés, el portugués, el chino, el italiano, todas esas lenguas son lenguas vivas. Y en esas lenguas se magnificaba, se honraba, se glorificaba, se ensalzaba a Dios. Nadie que hable en lengua puede maldecir a Cristo, porque la lengua no es de Dios, es del diablo. La lengua no es de Dios, es de bruja. Si maldice a Cristo, por eso hay que tener en la iglesia discernimiento. Porque viene un brujo y se para ahí y está hablando en lengua. ¡Ay, qué gloria mía que está hablando en lengua! Puede que esté maldiciendo a la iglesia. Puede ser que esté maldiciendo el culto. Pero como usted no tiene discernimiento, usted cree que toda lengua es de Dios. Yo me metí en un bus una vez y había un piedrero en la esquina, pero sucio. Y estaba hablando en lengua satánica. Estaba hablando lengua satánica. Hay lengua de Dios y lengua que no son de Dios. No toda la lengua usted tiene que aceptarla. Tenga discernimiento. Hay veces aquí han venido y se vienen tempranito. Usted dice, oh, que de Dios está orando. Brujas que vienen a maldecirnos. Y para que los cultos sean como un hielo. Entonces tenemos que tener discernimiento. No todo mundo que habla lengua de Dios. Pero hay lengua de Dios que se siente la unción, se siente la autoridad, se siente el poder, que ahí está Dios. Bien, ¿alguien quería preguntar? Dios le bendiga, pastor. La pregunta es referente a los cristianos que hablamos en lengua. Si debe haber un orden en nuestras vidas, porque en la realidad no podemos hablar lengua, por lo menos en el trabajo, no podemos hablar lengua de repente en una reunión donde hay X personas. La pregunta, no sé si la entiende, mantener un orden como cristianos en hablar en lenguas. Sí, el Espíritu de Dios es ordenado. Yo no puedo estar hablando en lenguas si mi jefe me habla hablando en lenguas, porque estoy dando un mal testimonio. Primero, no me entiende y va a decir que estoy loco. Es lo que dice Pablo. Si alguien llega a la iglesia y todos están hablando en lengua, dice que hay un montón de locos. Pero si todos hablamos español y le damos un mensaje de que arrepiéntete, cambia tu vida, entonces entiende. Entonces yo debo tener mi momento de hablar en lenguas. No puedo estar hablando en lenguas en un bus.
Se van a decir, mira, a veces tildió este. Usted sabe que no está loco, pero ese no es un lugar para hablar en lengua. Usted puede hablar en lengua en el bus, bajito, solo. Nadie me oye, estoy hablando acá. Pero en voz alta no lo haga porque te van a llamar loco o loca. Si estoy en el trabajo, no puedo hablar en lenguas. Si estoy en el público. Ahora, si me metí en el baño y me sale ahí un misil de lengua, lo puedo hacer. Nadie me oyó. Pero el espíritu está sujeto al profeta. Por ejemplo, yo estoy predicando y Dios está usando a una persona que trae un mensaje profético. Los demás deben callar. Y vamos a escuchar el mensaje para que se pueda interpretar. Y dice la Biblia que 2 o 3 deben hablar y uno interprete. Y si no hay intérprete, la iglesia calle. Pero si hay intérprete, venga, es el mensaje. Porque así entendemos lo que el Espíritu quiere decir. Dios nos libre. Viene un terremoto, pero nadie entendió. Nadie entendió. Una vez yo estaba pastoreando una iglesia en la capital y a la vez. Y había un grupo de soldados que asistían a la iglesia, eran puertorriqueños. Pero un día cayó la presencia de Dios en la iglesia y los hermanos hablando en lengua, danzando. Y hubo un hermano que corría a la iglesia de rodillas, como si estuviera en un maratón, pero de rodillas. Dios, para su gloria, me dio entendimiento que estaba llamando a la iglesia a oración. Yo suspendí los cultos de todo menos de oración. No sé si fueron 6 días, 7 días, que nos metimos en oración. Mire lo que ocurre. Los que tenemos más edad saben que en el Puente de las Américas se cayó un camión con 21 soldados y se mataron todos, subiendo. Los hermanos que eran de Puerto Rico, que eran soldados, a la hora de salir el camión, le dice uno de los jefes a un hermano, manéjame el jeep. No subió si no se muere. El otro se enredó en los cables y no salió, no pudo salir, lo dejó el camión. ¿Qué fue lo que hizo eso? La oración. La oración, ni uno de los que estaban en la iglesia se fue abajo en el camión. El Espíritu Santo profetizó, la iglesia obedeció y la iglesia se puso en oración, y a la hora que se cayó el camión con los 21 soldados que se mataron todos, ni uno de la iglesia. Entonces, cuando Dios da un mensaje que se puede interpretar adecuadamente, nos libra, nos orienta y nos llama. Vamos a la última pregunta y terminamos. La última. ¿No es la última? La penúltima, 41. Ahí nos quedamos. ¿Qué decisión tomó Pedro ante estos creyentes gentiles? Los mandó a bautizar en agua en el nombre de Jesús. Mateo 28, versículo 19. Dije en una ocasión que el rito inicial para ser creyente era el bautismo en agua. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiere decir que cuando una persona se convierte o se entrega al Señor, el rito que le permite iniciarse como parte del cuerpo de Cristo es el bautismo en agua. Es el rito físico, porque el ejercicio de la fe y la salvación no es un rito, es una profesión.
es una confesión, eso es interno, pero el bautismo en agua es la señal externa de que usted pertenece al cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Entonces a los hermanos allá en Cesarea, Pedro los mandó a bautizarse. Bautícelo. ¿Quién impide que él se vean bautizados? Si han creído como nosotros, han sido bautizados como nosotros, bautícenos. Así que es un deber de la iglesia a los nuevos convertidos doctrinarlo y bautizarlo en agua. Nosotros lo doctrinamos y lo bautizamos en agua, no porque sea exactamente la fórmula bíblica, porque que estaba en la cruz se fue al cielo sin bautizar. Pero tenemos que darle doctrina, porque la doctrina se hace como un filtro. El que no ama a Cristo y no quiere a Cristo no recibe la doctrina, ni tiene el seguimiento, ni se bautiza. Pero todo el que se bautiza quiere lo de Cristo, se une a Cristo, donde hablan de Cristo quiere estar metido. Entonces le damos la doctrina básica: Cristo sana, Cristo salva, bautiza, viene por segunda vez, la santidad, la Biblia, el amor a Dios y aborrecer el mundo. Se le habla de las doctrinas básicas, que cuando uno viene del mundo, viene sin conocimientos de la cosa del Señor y comienza a doctrinarse como el muchacho que entra en primer año y comienza a ver cosas nuevas, y el que entra en primer grado, cosas nuevas. Anoche yo comencé la clase de teología con los alumnos, son 16 del Instituto Bíblico, y escuché que uno dice: oh, estamos aprendiendo cosas nuevas. Para él es nuevo, para otro eso es viejo, pero le gustó, estaba contento, ya es una persona adulta. Así que vamos a terminar la última pregunta y no dejar nada aquí, no dejar con Colón. Vamos con la última. 42. ¿Qué relata los capítulos 10 y 11 de los Hechos? Respuesta a la conversión de Cornelio y la predicación a los no judíos, que es el tema principal del resto del libro. Amén. Bueno, en este capítulo es la conversión de Pedro y la conversión de Cornelio por la predicación de Pedro y la apertura de la puerta para el mundo gentil. Y además involucra el capítulo 11 de Hechos, en el cual vamos a entrar en la otra clase. Involucra el testimonio de Pedro a los hermanos judíos de la conversión de Cornelio, de la experiencia en la casa de Cornelio, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Así que se abre la puerta para la predicación sin temor a los gentiles, que más adelante Pablo en sus cartas tiene forcejeos con los judíos, tratar de hacer prosélitos a los gentiles y imponerle la ley, las fiestas, los preceptos, la circuncisión a los cristianos. Y ese fue lo que da origen al primer concilio de la iglesia cristiana, donde se le dice a los hermanos: bueno, ustedes no guarden esas cosas, porque nosotros tampoco las hemos guardado. Guárdense de fornicación, de ahogado y de ídolos, y sigan la fe. Bien, hasta aquí.